Bendiciones para cada uno de ustedes, estudiantes de Fed Glomi Universal. Les habla el pastor Orlando Afanador Rueda. Hoy comenzamos la sexta clase. La sexta clase es muy importante para cada uno de ustedes y es acerca de la interpretación de las parábolas. Interpretación de las parábolas. Entre las formas figuradas del lenguaje bíblico, la parábola ocupa un sitio preeminente. La parábola es especialmente digna de estudio porque constituye revelaciones de su reino celestial. También las parábolas empleaban los grandes rabinos contemporáneos de Jesús y frecuentemente tropezamos con ellas en el Talmud y en otros libros judíos. Entre todos los pueblos orientales parece haber sido una forma favorita de transmitir instrucción moral y la encontramos en la literatura la mayoría de las naciones. El término parábola se deriva del griego paraboli, con B pequeña, que significa arrojar o colocar al lado de, y lleva a la idea de colocar una cosa al lado de la otra con el objetivo de hacer una comparación. O sea, en términos generales, parábola es comparar, especialmente una comparación o símil, y sin embargo todos los símbolos no son parábolas. El símil puede apropiarse a una comparación de cualquier género o clase de objetos, reales o imaginarios. La parábola está limitada en su radio y reducida a las cosas reales. Sus imágenes siempre incorporan una narración que corresponde con verdad a los hechos y experiencias de la vida humana. No emplea, como la fábula, aves parlantes o fieras o árboles reunidos en concilios. No. Una fábula es la que muchas veces el gato habla, el perro habla, un árbol habla, una fruta puede hablar, una flor puede hablar. Esos son fábulas. Te estoy hablando de parábolas. Como el acertijo y el enigma, la parábola puede servir para ocultar alguna verdad de la vista de los que no poseen penetración espiritual para percibirla bajo su forma figurada. Pero su estilo narrativo y la comparación formal siempre es anunciada o supuesta. La diferencia claramente de toda clase de dichos intrínsecos que tienen por fin principal no confundir o causar perplejidad. La parábola, una vez entendida, revela e ilustra los misterios del reino de los cielos. El enigma puede incorporar profundas verdades y hacer mucho más uso de la metáfora, pero nunca la parábola forma una narración o pretende hacer una comparación formal. Entre la parábola y la alegoría hay mayor analogía. Quiero que entienda esto. Entre la parábola y la alegoría hay mayor analogía. Tan es así que las parábolas han sido definidas como alegorías históricas, pero difieren entre sí en la misma forma, sustancialmente, en que el símil difiere de la metáfora. La parábola es esencialmente una comparación formal y obliga al intérprete al fin de hallar su significado e ir más allá.
Se puede entender que esta narración que se hace es tanto que la alegoría es una metáfora extendida y dentro de sí misma contiene su interpretación. Por consiguiente, la parábola se destaca y distingue como una modalidad, estilo del lenguaje figurado. Modalidad y estilo del lenguaje figurado. Actúa en un elemento de sobria vehemencia sin que sus imágenes traspasen jamás los límites de lo posible, es decir, de lo que pudiera ser hechos reales. Puede tácitamente contener elementos de enigma, de tipo, de símbolo y de alegoría, pero difiere de todos ellos en su propia esfera. Es escogida de la vida real y diaria, pero se adapta muy particularmente a presentar enseñanzas especiales. ¿Cuál es el intento general de las parábolas? Pues quiero que entienda que el intento general de las parábolas, como todo lenguaje figurado, es de embellecer y presentar las ideas y las enseñanzas morales en forma atractiva e impresionante. Presentadas en un lenguaje ordinario, literal, y muchas veces se olvidarían apenas si se escucharan, pero adornadas con la vestimenta parabólica, despiertan la atención y se afirmarán en la memoria de quien la escucha. Revestida del ornato parabólico, se adorna una historia, se adornan también las amonestaciones y censuras, entonces resultan menos hirientes y sin embargo producen mejor efecto que lograrían usando este lenguaje ordinario. Yo quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel 12, del 1 al 14. Vamos a leerlo. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Parábolas en el Antiguo Testamento? Vamos a estudiar. Jehová envió a Natán a David y viendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vivino uno de los de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera en 4 tantos, porque el que hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de las manos de Saúl y te di por casa a tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habrá añadido mucho más. ¿Por qué tuviste un poco de palabra Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Ya él lo tomaste y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cuanto ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto te menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti, sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a los prójimos, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.
porque tú no hiciste en secreto, yo haré eso delante de Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te naciere ciertamente morirá. Wow. Se puede llamar la parábola de Natán. Se puede llamar la parábola de Natán. Pero Natán preparó el corazón de David para recibir provechosamente la tremenda reprensión que iba a administrar el profeta. ¿Qué tal si hubiese llegado al rey con otras palabras diferentes y le hubiera amonestado directamente y le hubiera dicho, ¿por qué mandaste a matar a Urías para quedarte con la mujer de ella? Tal vez hubiera habido un choque, pero él empleó una parábola. Algunas de las parábolas más punzantes con que el Señor hiriera a los judíos y que aquellos percibieron que iban a dirigirse directamente contra ellos, contenían reprensión, censura y amonestación. Y más sin embargo, a causa de su forma y adorno, fueron un medio de escucharlas contra la violencia. Vamos a ver qué dice Mateo 21, 45. Mateo 21. Mateo 21, 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Marcos 12, 12. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra aquellas parábolas, y no le temían, pero a la multitud, y dejándole se fueron. Por eso es importante poder entender lo que se está hablando y hoy, lo que se está explicando. También es fácil ver que una parábola puede encerrar una profunda verdad o un misterio que los que la escuchan no perciben al principio, pero que a causa de su forma notable o memorable se arraiga mejor en la mente y permaneciendo allí, al fin rinde su profundo y preciso significado. El motivo y objetivo especial de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo lo declaró en Mateo 13, 10, 17. 10, 17. Propósito de las parábolas. Mire que la misma palabra, como lo hemos visto en la hermenéutica, la misma palabra se puede distinguir o se puede llevar a cabo desde la misma palabra. Propósitos de las parábolas, dice ahí. Entonces, acercándose a los discípulos, dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aunque lo que tiene, se le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos, oigan con sus oídos y con el corazón entienda y se convierta y yo los sane. ¡Wow! Tremenda revelación. Ese es el objetivo que explicaba el Señor allí en Mateo 10, 13 al 17. Hasta esta fecha de su ministerio parece que el Señor Jesús
no había hablado en parábolas hasta esta fecha. Pero cuando se reunieron las multitudes cerca del mar de Galilea para escucharle, les habló muchas cosas por parábolas. Mateo 13:3. Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Los discípulos inmediatamente se dieron cuenta de que ya no estaban usando el lenguaje ordinario que acostumbraban y le preguntaban: ¿por qué les hablas por parábolas? Su respuesta fue muy notable por su mezcla de metáforas, proverbios y enigma, tan combinada con una profecía de Isaías 6, 9, 10, que se convierte en uno de los discursos más profundos del Señor. Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías. Mateo 13, del 11 al 15. El pensamiento predominante de esta respuesta parece enseñar que el Señor tenía un doble propósito al usar estas parábolas. Al mismo tiempo es revelar y ocultar grandes verdades. Revelar y ocultar grandes verdades. Había un primer término, aquel círculo interno de adeptos que recibían su palabra con gozo y quienes, como los que participan en los consejos secretos de otros reinos, tenían el privilegio de conocer los misterios del reino mesiánico. Tan largo tiempo escondidos, pero que ahora estaban a punto de revelarse. Quiero que vayamos a Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto realizaría la verdad del proverbio: al que tuviere se le dará. Este proverbio expresa de una manera enigmáticamente una ley importante y maravillosa de las experiencias de las cosas de Dios. ¿Quién está dotado de un deseo de conocer a Dios y de apropiarse rectamente de las provisiones de su gracia? Aquel crecerá más y más en conocimientos y sabiduría por la multitud de revelaciones de la verdad. ¡Aleluya! Pero el carácter opuesto que tiene el corazón, el alma y mente con que amar a Dios, pero carece de voluntad para emplear sus facultades en la investigación seria de la verdad, perderá aún lo que parece poseer. O sea, te quiero decir en otras palabras, al que tiene más se le dará más. Si en su corazón hay humildad, que hay revelación y entendimiento, y vive en santidad y camina en rectitud delante de Dios, a este se le dará más conocimiento de la palabra de Dios. Cuando entra a estudiar la palabra de Dios, él podrá entender, él o ella podrá interpretar de una manera directa las profundidades y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sus facultades se debilitarán y serán de menos valor a causa de la inactividad. Y como en el caso del siervo perezoso de la parábola de los talentos, perderá aquello que hubiese debido para su gloria. Hay gente que no estudia la palabra y por eso no reciben más presencia de Dios, por eso no reciben más revelación de Dios. Estudia la palabra, estudiemos la palabra y cada día
Dios te dará más. Se cumple la palabra, y aquel que no tiene, se le quitará. Porque hay un letargo espiritual, muchas veces, de poder interpretar o leer la palabra de Dios. De manera que el empleo de la parábola en la enseñanza de nuestro Señor llegó a ser una prueba de carácter, con lo que estaban dispuestos a conocer y aceptar la verdad. Los términos de la parábola servirán para despertar la atención y excitar el significado. Se acercarían como los discípulos que llegan a su maestro. Mateo 13:36. Entonces despedía a la gente y entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Cuando tú llegas al Señor y lees una parábola y tú le dices: Señor, explícamela al Espíritu, Dios te la va a revelar a través de la misma palabra. Como sus discípulos cuando se llegan a su maestro e inquirían de él, asegurados en su ánimo de que el que pide o busca o llama a las puertas de la sabiduría, ciertamente hallará lo que él anhela. Aún aquellos que en un principio son tardos para entender, pueden ser atraídos y cautivados por la forma exterior de la parábola, y mediante una investigación sincera llegar a dominar las leyes de la interpretación hasta poder entender todas las parábolas. Pero la mente perversa y carnal manifiesta su verdadero carácter al no averiguar nada ni manifestar deseo de entender los misterios del reino de Dios. Tales mentes tratan estos misterios como si fueran locura. Primera de Corintios 1:18. Dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es lo que quiero decirte? Las parábolas de la Biblia son notables. Las parábolas de la Biblia, wow, por su belleza, por su variedad, por su concisión y plenitud de significado. Hay una propiedad muy notable en las parábolas del Señor y su adaptación a la época y lugar en que se pronunciaron. La parábola del sembrador fue pronunciada a la orilla del mar, de donde era fácil ver a no gran distancia a un sembrador entregado a su trabajo. La parábola de la red, en el mismo capítulo, versos 47-50, puede haberse originado a la vista de una red cercana. La del noble que parte para un país lejano a hacerse cargo de un reino, Lucas 19:18, probablemente lo sugirió al caso de muchos de Arquelao, que hizo un viaje de Judá a Roma para alargar su derecho al reino de Herodes, su padre. Como Jesús acababa de pasar por Jericó y se estaba aproximando a Jerusalén, quizás a la vista del palacio real de Arquelao, acaba de edificar en Jericó, le hizo y le sugirió una alusión de su viaje. Hasta la narración literal de algunas de las parábolas es hermosa e impresionante en el mayor grado. La parábola del buen samaritano probablemente se basó en un hecho real.
El camino de Jerusalén a Jericó está muy infectado de ladrones y sin embargo, como llevaba a Perea a la ciudad santa, era frecuentado por sacerdotes y levitas. La frialdad y la negligencia de los ministros de la ley y la tierna compasión del samaritano están llenos de interés y abunda en sus gestiones. La narración del hijo pródigo ha sido titulada la perla y corona de todas las parábolas de la Biblia. Y también un evangelio dentro del evangelio. Nunca nos fatigan sus declaraciones literales porque están tan llenas de naturalidad y de belleza como las lecciones acerca del pecado y de la redención. Nuestro Señor mismo nos ha dado dos ejemplos de interpretación de parábolas. Y frecuentemente el objetivo y la aplicación de la parábola están establecidas formalmente en el contexto, de modo que con pocas excepciones las parábolas de las Escrituras no son difíciles de explicar. Los principios hermenéuticos se deberían guiarnos para entender todas las parábolas. En primer lugar, debe determinarse la ocasión histórica y el propósito de la parábola. En segundo lugar, debe hacerse un análisis muy cuidadoso del asunto de qué trata y observar la naturaleza y propiedades de las cosas empleadas como imágenes en la similitud. Y en tercer lugar, debemos interpretar varias partes con estricta referencia al objeto y designio general del conjunto, de manera que se conserve una armonía de proporciones y se mantenga la unidad en todas las partes y se haga prominente la verdad central. Estos principios solo pueden alcanzar valor práctico mediante su aplicación e ilusión en la interpretación de una variedad de las parábolas. Cuando nuestro Señor nos ha dejado una explicación formal de lo que probablemente fueron las dos primeras parábolas que pronunció, haremos bien ante todo en observar los principios de interpretación tales como aparecen ilustrados en algunos de sus ejemplos. Vamos a ver, en la parábola del sembrador hallamos fácil el concebir la posición y la situación, son dos cosas totalmente, posición y situación que rodeaba al Señor cuando comenzó su discurso parabólico. Había salido de la orilla del mar y sentándose allí, pero cuando las multitudes le oprimían, entró en un barco y se sentó allí. Toda la gente estaba en la ribera. Muy natural y puesto en su lugar era que él allí y en instante pensase en las varias disposiciones de ánimo y variados caracteres de las personas que tenían delante. Cuán semejante a diversas clases de la tierra en sus corazones. Y predicación de la palabra de la parábola del reino. Como la semilla, como la siembra de la semilla. Se le sugirió quizás la vista de un sembrador o de un campo sembrado en la vecina costa. Aún más, su propia venida al mundo era una salida, de salir a sembrar. Pasando ahora de observar a una similitud misma, notamos que nuestro Señor asignó significado a la semilla sembrada, al camino, a las aves, a los sitios pedregosos, a las espinas y a una tierra buena. Cada una de estas partes tiene una relación con el conjunto. Cada una de estas partes tiene una relación con el conjunto. Vuelvo y te repito nuevamente, para que tú puedas entender. Cada una de estas partes tiene una relación con el conjunto. En aquel campo, el que sembrador esparció su grano, había toda clase de suelo
Y la naturaleza y las propiedades de la semilla y del suelo están en perfecta armonía con los resultados de aquella siembra, tal como se presenta en estas parábolas. El suelo, en cada caso, es un corazón humano. Las aves representan al diablo, siempre opuesto a la obra del sembrador y velando para arrancar lo que se siembra en el corazón, para que no crean. Y así no crean. Y muchas veces no se salven. El que oye la palabra y no la entiende, en quien la verdad no hace impresiones, bien puede ser comparado a una senda hollada por los transeúntes. Él se ha colocado en una condición. Él ha expresado su corazón como un camino público a toda mala influencia mundana, hasta que se ha puesto tan duro como un empedrado. Muchas veces se vuelve el corazón tan duro que se vuelve como una piedra, hasta que ha de convertirlo en estéril el terreno mismo que debe arraigar la palabra de Dios, y no lo ha sometido al arado de la ley que lo habría roto. Ley que, si les hubiese permitido hacer la obra de Dios, la designó, preparando aquel terreno para recibir la semilla del evangelio. Con igual fuerza y propiedad, los sitios pedregosos, las espinas y la tierra buena representan otras tantas variedades de oyentes de la palabra. La aplicación de la parábola, terminando con figuras significativas, palabras, el que tiene oídos para oír, oiga. Verso 8. Podría con seguridad dejarse en la mente y la conciencia de las multitudes que la oyeron. Entre esas multitudes, indudablemente, había muchos representantes de todas las clases designadas. La parábola de la cizaña tuvo la misma ocasión histórica que la del sembrador. Es tan importante el suplemento a la misma. En la interpretación de la parábola procedente no se dio prominencia al sembrador. Se declaró que la semilla era la palabra del reino, y se dan varias indicaciones de su carácter y valor, pero no se dio la explicación acerca del sembrador. En la segunda parábola se le da al sembrador un lugar prominente como el Hijo del Hombre, el sembrador de la buena semilla. E igualmente se hace destacar la obra de su gran enemigo, el diablo. Pero no debemos suponer que esta parábola arrastra consigo todas las imágenes e implicaciones que la preceden. Mas al tratar de descubrir la ocasión y conexión de todas las parábolas que aparecen en Mateo 13, debe notarse el hecho de que una procede de la otra en sucesión lógica. 3 de ellas se dirigieron en privado a los discípulos, pero todas las 7 eran apropiadas para la ribera, pues de la semilla de mostaza, la del tesoro escondido en un campo de la red, no menos que la del sembrador y la cizaña del campo, pudieron sugerirse a Jesús por las escenas que lo rodeaban, y la levadura y el mercader de perlas no eran más que contraparte y respectivamente de la semilla de mostaza y del tesoro escondido. También es importante otros escritores que han dicho de que la parábola de la cizaña corresponde como la primera clase de terreno mencionado en la parábola del sembrador, y ayuda a contestar la pregunta de dónde y cómo vino aquel terreno en que era tan propicio para los fines del diablo. La parábola de la planta de mostaza,
cuyo crecimiento fue tan grande, forma un noble contraste con la de la segunda clase de terreno, en el cual no hubo ningún crecimiento real. La parábola de la levadura sugiere lo contrario del corazón, engrosado por la mundanalidad, a saber, un corazón permeado y purificado por las operaciones internas de la gracia divina de Dios. En tanto que las parábolas quinta y sexta, la del tesoro y de la perla, representan las varias experiencias del corazón bueno, representado por la buena tierra, y apropiarse de cosas preciosas de la palabra del reino. La séptima parábola de la red pone por términos a todas apropiadamente con la doctrina de juicio reparador que se efectuará al fin del siglo, versículo 4 y 9. Será conveniente buscar tal relación interna y conexión a las sugestiones así obtenidas. Pueden ser especialmente valiosas y pueden ser unos objetos valiosos dentro de la homilética. Sirve para instrucción, pero no debemos insistirse en que ellas son esenciales a una interpretación correcta de las varias parábolas. En la interpretación de la segunda parábola, el Señor da especial significado al sembrador, el campo, la buena semilla, la cizaña, el enemigo, la cosecha, los segadores, como también a la quema final de la cizaña y el almacenamiento del trigo. Pero debemos observar que Él no atribuye significado alguno a los hombres que se durmieron, ni al hecho de dormirse, ni al brotar de los tallos trigo y su redención del fruto, ni a los siervos del amo y a las preguntas que estos hicieron. Estas cosas no son más que partes incidentales de la parábola, necesarias para la buena presentación del relato. El esforzarse en hallar algún significado especial en todas ellas tendrán que oscurecer y confundir las lecciones principales. De manera que si queremos saber cómo interpretar todas las palabras, debemos notar lo que el Señor dijo, así como aquello a lo que dio énfasis en sus exposiciones, que nos son dadas como modelos, y no deberíamos estar ansiosos por hallar un significado oculto en cada palabra o alusión. Al mismo tiempo, no hay por qué negar que estas dos parábolas contenían algunas otras lecciones que Jesús no presentó en su interpretación. No tenía necesidad de declarar el motivo de una de sus parábolas, o que fuese lo que sugirió a su mente las imágenes que usó, o cuál fue la conexión lógica que las mantenía entre sí. Estas son cosas que podían confiarse al escriba docto que se hiciera discípulo del reino de los cielos. En su explicación de la primera parábola, el Señor indicó suficiente que ciertas palabras y alusiones particulares, tales como el no tener raíz, Mateo 13:6, y ahogarnos, verso 7, pueden sugerir pensamientos importantes, y así la palabra incidentalmente de la segunda, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ellas el trigo. El versículo 29. Aunque no mencionada después de la explicación, pueden también suministrar lecciones dignas que las consideremos. Asimismo, puede servir un propósito útil de la interpretación al mostrar la propiedad y belleza de cualquier imagen o alusión particular. No esperaríamos que nuestro Señor llamara la atención de sus oyentes. Tales cosas, por sus bien discípulos, no deben dejar de notar lo apropiado y subjetivo de comparar la palabra de Dios con la buena semilla, a los hijos del malo con la cizaña.
Debemos entender muchas cosas claras, lo que nos dice la palabra. Quiero también que entiendas algo muy importante a través del estudio de las parábolas. Cada palabra o cada frase que dijo el Señor Jesucristo, allí podemos encontrarla. Hay muchas lecciones de menor importante e insinuaciones sugestivas en el lenguaje de cada parábola. Pero en su exposición no debe dárselas tan importancia que acarrecen confusión a los pensamientos principales. Mire, la parábola de la higuera estéril, Lucas 13, del 6 al 9, tuvo su aplicación especial en el desechamiento de Israel, pero no está obligadamente limitada a aquel acontecimiento. Tiene lecciones de aplicación universal ilustrando la paciencia y longanimidad de Dios, como también la certidumbre del juicio destructor sobre todo lo que no produce frutos, sino que estorba en el terreno que ocupa. ¡Ay! Implica que las personas a quienes iría eran pecadores que merecían un castigo. Probablemente eran Jerusalén, representantes de la secta farisaica que tenían un poco de respeto por los galileos y quizás con su noticia querían burlarse de Jesús y sus adeptos galileos. Los medios para entender la ocasión y el propósito de la parábola de Natán en 2 de Samuel 12, 1, 4 están provistos de abundantes en el contexto. Lo mismo pasa con la parábola de Tecoa en 2 de Samuel 144, 7 y la del profeta herido, Primera de Reyes 20, del 38 al 40. Todas estas parábolas de nuestra Señor se hallan en los tres primeros evangelios, los de la puerta, el buen pastor y la vid, que aparecen en Juan, no son parábolas propiamente dichas, sino alegorías. En la mayor parte de los casos hallamos el contexto inmediato, una clave para la interpretación correcta. Así que vemos que el motivo de la parábola del siervo malvado en Mateo 18, 23 al 34 está declarado en los versículos 21 y 22 y su aplicación se halla en el verso 35. En el contexto de la parábola del rico que quería edificar alfolíes de mayor capacidad, Lucas 12, 16, 20 nos muestra que fue pronunciada como una amonestación contra la codicia. La parábola del amigo a medianoche en Lucas 11, del 5 a 8, no es más que una parte de un discurso acerca de la oración. La del juez injusto, la de la viuda importuna, la del fariseo, la del publicano en oración en Lucas 18, del 1 al 14, están explicadas por el Evangelio que las relata. La del buen samaritano en Lucas 10, 30, 37, se debió a la pregunta del doctor que quería justificarse a sí mismo. La parábola de los jornaleros en la viña, Mateo 20, del 1 al 16, aunque el contexto da un motivo y aplicación, ha sido considerada como difícil de interpretar. Fue originada por un espíritu de la pregunta de Pedro en el capítulo 19, ¿qué pues tendremos? Y evidentemente tiene por principal objeto condenar semejante espíritu. Así que vamos ahora a aplicar cuidadosamente cada parábola, los tres principios de interpretación que hemos visto antes, los tres principios. Vuelvo y te lo recuerdo. En primer lugar, la ocasión histórica y el objeto. Porque debemos entender lo que quiere decir el Señor. Mírese que
dice el Señor al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás de tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Mateo 19:21. El joven fue triste porque tenía grandes posesiones. Y entonces el Señor habló de la dificultad de que el rico entre en el reino de los cielos. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué entonces será a nosotros? Es decir, en forma de compensación y de recompensa. ¿Cuál será nuestro lado? Nuestro tesoro en el cielo. Esta pregunta, sin ser precisamente reprensible, respiraba cierto mal espíritu de presunción, confianza y estima propia por su evidente comparación con el joven. Todo lo que dijiste a él quisiera, nosotros lo hemos hecho, hemos abandonado todo lo que teníamos. ¿Qué tesoro entonces tendremos en el cielo? Jesús no censuró inmediatamente lo que sabía del malo de la pregunta, sino que, lleno de gracia, contestó a lo que bueno tenía. Los discípulos que realmente abandonaron y le siguieron no dejarán de alcanzar bendita recompensa. De acuerdo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando sentará el hombre, Hijo del Hombre, en el trono de su gracia, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Y podríamos seguir hablando de muchas parábolas, de cada parábola. Lo tremendo es que quiero ya para concluir y decirte, los detalles de la parábola deben considerarse como incidentales, meramente designios para exponer la astucia del mayordomo, y no debe tratar de exprimirse de ellos otras analogías. Se insta a los discípulos a ser discretos y ser fieles a Dios en el uso de la justicia, y mediante ello asegurarse la amistad con Dios, con Cristo, con los prójimos. Cuando fallen los bienes de este mundo, puedan por este medio estar dispuestos a recibirles. Existe una conexión interna entre las palabras del mayordomo malo y las del rico y Lázaro, que se narra en el mismo capítulo de Lucas 16, 19 al 31. La fidelidad sabia hacia Dios en el uso de las cosas y los amigos en el cielo nos dará amigos que nos redeen en las moradas eternas. Pero quien, como el rico de la parábola, se convierte en un mundano lleno de sensualidad y de amor al lujo y a sus placeres, tan bueno y fiel como los intereses, que él mismo se transforma en personificación y representante del Dios de las riquezas, en el mundo venidero alzará sus ojos estando en los tormentos de allí demasiado tarde, aprenderá con su conducta distinta. Pero amigos y hermanos, los principios y métodos de interpretación de las parábolas, tales como se hayan ilustrado en las páginas precedentes, en las lecciones precedentes, en las clases anteriores, serán guía suficiente para la interpretación bíblica de todas las parábolas bíblicas. Espero que hayas entendido que en la hermenéutica y en la interpretación de las parábolas debemos de tener mucho cuidado, saberlas interpretar, saberlas hacer una buena homilética, hacer una buena exégesis para hacer una buena eisegesis. Porque esto ocupa un sitio preeminente. Es digna de estudio porque constituye revelaciones del reino celestial. Entiende que al interpretar las parábolas para nuestra vida, para tu vida y para el que escucha, van a ver unas grandes enseñanzas para nuestra vida eterna. Disfruta de lo que Dios te ha dado. Sea agradecido, sea agradecida con lo que tienes en tus manos. Y solamente diga, Señor, tú eres mi pastor
y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos, tú me pastorearás. Señor, tú eres mi proveedor. Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú eres mi buen pastor. Gracias, Señor, por la sangre preciosa en la cruz del Calvario. Dios me los bendiga.